matar a los homosexuales, o sea, te dice que proteger a los amos y dueños de esclavos. Es increíble, a veces la gente replica, es que la palabra de Dios dice, pero la palabra de Dios también dice que este Dios acepta a los esclavos. Es que para nosotros nos parece increíble que se justifique la esclavitud en base a la religión. Yet there are plenty of biblical references to God condoning slavery. For instance, Leviticus 25:44 through 46. You may have male and female slaves. You may acquire them for yourselves and for your descendants as permanent property. You may work them as slaves. That makes God's position quite clear, but it goes even further than that. Exodus 21:7. Whenever a man sells his daughter into slavery, she will not go free the way male slaves do. Yes, this passage indicates that God actually condones men selling their daughters into slavery. Now, some fundamentalists claim that slavery wasn't as bad in biblical times as it was in more recent centuries, but that's not what the Bible implies. From 1 Peter 2:18. Slaves, place yourselves under the authority of your owners and show them complete respect. Obey not only those owners who are good and kind, but also those who are unfair. In other words, it doesn't matter what your master orders you to do, you have to do it. And if that doesn't convince you, then consider this. Exodus 21:20 through 21. Whenever an owner hits his male or female slave with a stick so that the slave dies from the beating, the owner must be punished. But if the slave gets up in a day or two, the owner must not be punished. The slave is his property. That means it's perfectly fine to beat a slave as viciously as you want, as long as he or she can recover well enough to stand within a couple of days. ¿Qué pasó en 1800 cuando se estaban llevando esclavos a los Estados Unidos? Esto también nos les dice, apareció la iglesia mormona. Y en una de esas del libro de Mormón dice que ellos vivieron antes en Latinoamérica, en América, pero que Dios de castigo, como Dios nunca está contento, Dios les castigó y les creó la raza negra. O sea que de castigo la marca del pecado era la raza negra. Esto nos puede parecer irónico, pero ¿cómo influye eso políticamente? Los mormones y todas las organizaciones religiosas con esto justificaron la esclavitud en Estados Unidos. ¿Saben cómo? A veces no sabemos, pero detrás de esto hay algo político. Pues con este cuentito justificaron que era justo tener esclavos en los Estados Unidos. Claro que ahora ya Dios cambió de parecer, entonces dicen, no, ahora ya perdonó y ahora los negros pueden entrar a la iglesia mormona. Los sacrificios de sangre, y esto es terrible. Mucha gente no nombra esto, pero los sacrificios de sangre que pide al menos el Dios bíblico son terribles. No solo de animales, también de humanos. Slaughtering animals, and especially humans, to gain the favor of gods is something people in civilized societies consider disgusting and evil. Yet, for some reason, despite the God of the Bible supposedly being all-powerful, he needed his followers to kill and burn animals for him in order for him to forgive them. Exodus 20:24. You must build an altar for me made out of dirt. Sacrifice your burnt offerings and your fellowship offerings, your sheep, goats, and cattle on it. And Hebrews 9:22. As Moses' teachings tell us, blood was used to cleanse almost everything, because if no blood is shed, no sins can be forgiven. And several times throughout Leviticus 1 through 9, it is a burnt offering, an offering by fire, a soothing aroma to the Lord. That's right, God finds the smell of burning animals soothing. But it doesn't stop there. God demanded a human sacrifice too. Hebrews 10:10. Jesus Christ did what God wanted him to do by sacrificing his body once and for all. Here, God's rather disgusting desire for sacrifices culminated in his demand that his own son hang from a cross until dead. God wanted Jesus to be murdered. That was the only way that he would allow humans to be saved. Again, this despite his supposedly being all-powerful and thus, by definition, capable of forgiving people without requiring them to commit murder. Worse, in the Ten Commandments God demands that people not commit murder. And then he turns around and requires people to commit murder in order for him to forgive them. What sense does that make? Recordemos cómo nace la religión judaica, la que viene hasta la cristiana.
Abraham oye una voz y la voz lo que le pide es el sacrificio de su hijo. Few behaviors are considered more evil than deliberately abusing children, the most innocent among us. Yet, throughout the Bible, God shows a callous disregard towards children. For example, Genesis 22, 2-10. God said, "Take your son, your only son Isaac, whom you love, and go to Moriah. Sacrifice him there as a burnt offering on one of the mountains that I will show you." Abraham built the altar and arranged the wood on it. Then he tied up his son Isaac and laid him on top of the wood on the altar. Next, Abraham picked up the knife and took it in his hand to sacrifice his son. God deceived Abraham by telling him to murder his only son Isaac, when the truth was he had no intention of having him actually go through with it. But imagine how Isaac felt, having his own father come after him with a knife. Isn't that child abuse? Of course, some apologists suggest that Isaac may have been an adult, in which case this wouldn't have been child abuse. Sure, that's possible, although the passage implies Isaac was a child. And even if he was an adult, would you really call how God treated him good? The next example, however, is an undeniable example of God directly abusing children. Exodus 12:29. At midnight the Lord killed every firstborn male in Egypt, from the firstborn son of Pharaoh who ruled the land to the firstborn son of the prisoner in jail. Instead of directly punishing the Egyptians who disobeyed him, God took it out on their firstborn males, many thousands of whom were undoubtedly babies and children who had done absolutely nothing against God. And God murdered these children for no other reason than to prove a point. How would we regard a human who did such a despicable act? And sometimes God slaughtered children in particularly gruesome ways. 2 Kings 2:23-24. As he walked along the road, some boys came out of the city and mocked him. They said, "Go away, Baldy, go away." Looking back, he saw them and cursed them in the Lord's name. 2 bears came out of the woods and tore 42 of these youths apart. Just because a bunch of kids rudely told a prophet to go away, God sent a couple of bears to tear them to pieces. How could such an act be considered anything but evil? The same with this next one. Psalm 137:9. Blessed is the one who grabs your little children and smashes them against a rock. Here, those who brutally slay infants are considered blessed. Is there anyone who considers this in any way good? And finally, this one is one of the most disgusting things God has ever forced people to do. Jeremiah 19:9. I will make the people eat the flesh of their sons and daughters. Lovely. Y aquí va una clave, todas las religiones tienen el misionerismo. ¿Qué es el misionerismo? Transmitir la palabra de Dios. Hago más adeptos. Entonces las religiones se miden, es que los católicos somos tantos millones en el mundo, pero necesitamos más. Veamos, ejemplo, cómo se miden los números. ¿Cuántos de ustedes les bautizaron como católicos? ¿A qué edad? Nos bautizaron de guaguas. Entonces nosotros contamos, con todo respeto, o sea, ¿puedo yo seguir la religión católica o puedo yo no seguir la religión católica? Pero esos números se basan en el bautizo y en la inscripción de bautizo, o sea, tú eres católico. Y resulta que capaz que no sabes ni de cómo está compuesta la iglesia, pero es una guerra de números. Es una guerra de que no, tenemos que expandir nuestra religión. ¿Por qué? Porque el otro está equivocado. O sea, si yo soy católico, el cristiano evangélico está equivocado. Si yo soy cristiano evangélico, no, los católicos son el demonio. Si yo soy musulmán, no, los cristianos están pero jodidos. O sea, la idea es hacer proselitismo. Después del proselitismo llega que la religión llega a poderes políticos. Por eso vemos que todo está metido en la religión. Es el llegar a poderes políticos, porque así también controlo la forma de cómo tiene que, según entes de poder, porque ya no es ni siquiera Dios, entes de poder, cómo tenemos que dominar a la sociedad. En nuestro caso, hablemos de Ecuador y Latinoamérica, a veces tenemos tanto esto, pero no nos acordamos que nos vino así. En la mayoría de casos, la religión, incluso que profesamos muchos ahora, fue impuesta violentamente. No es que vino así suavito, o sea, conviértete del cristianismo, créete en Jesús, que Dios te salvará, con todo respeto. No, fue a machetazos.
y quitándonos todo, porque si analizamos a nuestros indígenas les quitaron todo, les dejaron en la calle, les quitaron todo, y ahora sí decimos, es que con nuestra religión tú tienes un salvador, y ahora nosotros somos la opción por los pobres. Entonces, yo te ayudo. O sea, es como si te quito todo, te dejo sin nada, tengo poder, y ahora yo soy el que quiero. Todas las religiones tienen profetas, pero estábamos viendo que los profetas lastimosamente los manejan en base a la culpa y en base al miedo. Yo sé decir, es súper fácil ser profeta. Cualquiera de nosotros puede declararse profeta. ¿Han encontrado un profeta que hable positivo? Hasta los charamos, si han visto los charamos, es todo desastres y desastres y desastres. O sea, guerras ha habido toda la vida. Va a haber una guerra. Terremotos ha habido toda la vida. No, predijo un terremoto y es castigo de Dios. Y enfermedades ha habido toda la vida. No es que Dios te va a castigar porque hay una enfermedad, no sé qué. Si hablan de algo positivo, ejemplo, la segunda venida de Cristo, por ejemplo. Pero será después de terremotos, de enfermedades y un montón de cosas. O lo positivo es que vas a tener en un futuro lejano, vas a tener mejor. Pero nunca te hablan de mejorar el presente. Nunca te enseñan a vivir el presente. Religión Besas. Homosexualidad parte 12. ¿Crees que la Biblia es la palabra de Dios? Hay un maestro y los discípulos. Entonces en esto del discípulo también es como una visión de misionero. Entonces el discípulo repite lo que dice el maestro. Ya pierdo también mi capacidad de pensamiento y opinión. Es que el maestro dice y el maestro dice. Ahora, ¿será cierto lo que nos dicen? Solo les pongo un ejemplo. ¿Han leído esta frase en la Biblia? Resulta que esto no lo escribió Juan. Si investigamos, esto lo escribió el filósofo griego Ciro. O sea, la clave en esto siempre es investigar. Yo sé decir, tengo en un escrito, en cuestión de religiones, no creas nada hasta que lo experimentes y lo investigues. Porque nosotros repetimos, no es que esto es palabra de Dios. Vamos con ejemplos. ¿Cristo nació el 25 de diciembre? Hay varios dioses que nacieron el 25 de diciembre. Celebramos la Navidad, ¿no es cierto? Algo que nos dicen es que tienes el Salvador, y yo he repetido y la gente me ha dicho, es que tú tienes que creer, Francisco, en Jesús, y Jesús porque Jesús es el único que resucitó. Es el único, de todos los dioses es el único. ¿Creen eso? Vamos a investigar toda esta historia de Jesús, que Jesús murió y resucitó al tercer día, que tenía 12 apóstoles, que vino de una virgen. Es tomado de Dios Horus. Este es Horus, el dios del sol de Egipto de 3000 años antes de Cristo. Es el sol antropomorfizado y su vida es una serie de alegorías mitológicas que tienen que ver con su movimiento en el cielo. Gracias a los antiguos jeroglíficos egipcios sabemos mucho sobre este Mesías solar. Por ejemplo, Horus, siendo el sol o la luz, tuvo a un enemigo conocido como Set, y Set fue la personificación de la oscuridad o la noche. Y metafóricamente hablando, cada mañana Horus vencía la batalla contra Set, mientras que al atardecer Set vencía sobre Horus mandándolo al mundo subterráneo. Es importante notar que oscuridad contra luz o bueno contra lo malo siempre ha sido una de las dualidades mitológicas más conocidas y es expresada hoy día de muchos modos. Hablando en general, la historia de Horus es como sigue. Horus nació el 25 de diciembre de la Virgen Isis Meri. Su nacimiento fue acompañado por una estrella en el este, que a su vez 3 reyes siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. A la edad de 12 años fue un niño maestro, y a los 30 años fue bautizado por una figura conocida Anub y empezó así su ministerio. Horus tuvo 12 discípulos que viajaron con él. Hizo milagros como curar a los enfermos y caminar sobre el agua. Horus fue conocido por muchos hombres como la Verdad, Luz, el Sagrado Hijo de Dios, el Buen Pastor, el Cordero de Dios y muchos otros. Después de haber sido traicionado por Tifón, Horus fue crucificado, enterrado por 3 días y después resucitó. Y se enfrentan 2 potencias increíbles. Una es la Iglesia Católica, que te dice la misma historia, y otras son los masones. Muy aparte, ustedes cada vez que vean un obelisco, esto es un homenaje al dios Horus, que es la masonería.
Los ven religiosamente en símbolos, a veces no sabemos, pero los unos te ponen la cruz y los otros te ponen en todo el mundo unos obeliscos pero tremendos. Y muchos de nosotros no sabemos que este obelisco es en homenaje al dios Horus. Y no solo Horus, si investigamos a Dionisio, por ejemplo, el dios griego Dionisios también muere y resucita al tercer día. ¿Han visto la estatua de la libertad? Esa es una diosa Mitra. También muere y resucita al tercer día. Atis de Frigia, nacido por la Virgen Nana el 25 de diciembre, crucificado y enterrado, y después de 3 días resucitó. Krishna de la India, nacido de la Virgen de Baki con una estrella del este que señaló su llegada, hizo milagros con sus discípulos y a su muerte resucitó. Dionisio de Grecia, nacido por una virgen el 25 de diciembre, fue un viajero maestro. Él hizo milagros como transformar agua en vino, fue llamado Rey de los Reyes, el único Hijo de Dios, el Alfa y el Omega, y muchos otros, y a su muerte fue resucitado. Mitra de Persia, nacido por una virgen el 25 de diciembre, tuvo 12 discípulos e hizo milagros, y a su muerte fue enterrado 3 días y después resucitó. También fue llamado la Verdad, la Luz y muchos otros. Interesante el hecho que el día sagrado dedicado fue el domingo. La evidencia es que ha habido numerosos salvadores en diferentes periodos en todo el mundo que tienen las mismas características. La pregunta que queda es, ¿por qué estas características? ¿Por qué nacidos de una virgen el 25 de diciembre? ¿Por qué muerto por 3 días e inevitablemente resucitado? ¿Por qué 12 discípulos? Para descubrirlo examinamos el más reciente de los mesías solares. Jesucristo, nacido de la Virgen María el día 25 de diciembre en Belén. Su nacimiento fue anunciado por una estrella en el este que 3 reyes magos siguieron para encontrar y adorar al nuevo Salvador. Fue un niño maestro a la edad de 12 años y a los 30 años fue bautizado por Juan Bautista. Así empezó su ministerio. Jesús tuvo 12 discípulos con los que viajó haciendo milagros como curar a los enfermos, caminar sobre el agua, despertar a los muertos, y también fue reconocido como Rey de Reyes, el Hijo de Dios, la luz del mundo, el Alfa y el Omega, el Cordero de Dios. Después de haber sido traicionado por su discípulo Judas y vendido por 30 piezas de plata, fue crucificado, puesto en una tumba y después de 3 días resucitó y ascendió al cielo. Sobre todo, la secuencia del nacimiento es completamente astrológica. La estrella del este es Sirio, la estrella más luminosa del cielo nocturno que el 24 de diciembre se alinea con las estrellas más brillantes del cinturón de Orión. Estas estrellas son llamadas hoy, como vinieron llamándose en la antigüedad, los 3 reyes. Los 3 reyes y la estrella más luminosa, Sirio. Todas apuntan a un lugar en el que el sol sale el 25 de diciembre. Esto es porque los 3 reyes siguen la estrella del este, con el objetivo de encontrar el lugar del sol naciente, el nacimiento del sol. La Virgen María es la constelación Virgo. Virgo en latín significa virgen. El antiguo símbolo de Virgo es la M modificada. Esta es la razón por la que María, junto con las otras madres vírgenes como Mirra, la madre de Adonis, o Maya, la madre de Buda, empezaron con M. Virgo también es a veces llamado como la casa del pan, y la representación de Virgo es una virgen con un haz de trigo. Esta casa del pan y el símbolo del trigo representan agosto y septiembre, el tiempo de la recolección. Belén, además se traduce literalmente como casa del pan. Belén es por tanto una referencia a la constelación Virgo, un lugar en el cielo, no sobre la tierra.
Hay otro fenómeno muy interesante que ocurre el día 25 de diciembre, el solsticio de invierno. Del solsticio veraniego al invernal los días se vuelven más cortos y fríos. Desde la perspectiva del hemisferio norte, el sol parece moverse hacia el sur volviéndose cada vez más pequeño, acortándose los días y llegando el fin de las cosechas. Con su llegada el solsticio invernal simbolizó el proceso de la muerte. Fue la muerte del sol. Antes del 22 de diciembre la muerte del sol fue observada completamente y puesto que el sol se mueve hacia el sur continuamente por 6 meses, también es el día en que se encuentra el punto más bajo del cielo. Aquí ocurre una cosa extraña, el sol deja de moverse hacia el sur, al menos por lo que se puede percibir, por 3 días. Durante estos 3 días de pausa, el sol reside en las vecindades de la constelación conocida como Cruz del Sur. Después de este tiempo, el 25 de diciembre, el Sol se mueve 1 grado al norte, esta vez llevando consigo días más largos, el calor y la primavera. Por tanto, se dijo, el Sol ha muerto sobre la cruz. Ha quedado muerto por 3 días y después ha vuelto a nacer. Esta es la razón por la que Jesús y otros numerosos dioses del Sol comparten la crucifixión, la muerte por 3 días y el concepto de resurrección. Es el periodo de transición después de que el Sol cambia de dirección hacia el hemisferio norte del planeta, llevando la primavera y la salvación. En todo caso, no celebraron la resurrección del Sol sino hasta el equinoccio de primavera o Pascua. Esto es debido al hecho que en el equinoccio de primavera oficialmente el Sol derrota las fuerzas de las tinieblas y el día se vuelve por tanto más largo en duración que la noche, y las condiciones revitalizantes de la primavera emergen. Ahora, probablemente lo más obvio de todo el simbolismo astrológico alrededor de Jesús concierne a los 12 discípulos. Son sencillamente las 12 constelaciones del zodiaco, con lo que Jesús, siendo el Sol, viaja acompañado de ellas. En efecto, el número 12 es repetido muchas veces en toda la Biblia. Este libro tiene mucho más que ver con la astrología que con cualquier otra cosa. Volviendo a la cruz del zodiaco, la vida figurativa del Sol no fue solo una expresión artística o un instrumento para trazar los movimientos del Sol. También fue un símbolo espiritual pagano, cuya versión simplificada parecía esto. Este no es un símbolo cristiano. Es la adaptación pagana de la cruz del zodiaco. Muchas de las historias bíblicas son copias de otras que vinieron del pasado. Moisés, ejemplo, que sabemos la historia de Moisés. Sobre el nacimiento de Moisés se dice que fue puesto en una canasta y dejado a la deriva en un río para evitar el infanticidio. Después fue rescatado por una hija de la realeza y criado por ella como un príncipe. Esta historia del bebé en la canasta fue sacada directamente del mito de Sargón de Acadia alrededor de 2250 a.C. Cuando nació Sargón fue puesto en una canasta para evitar el infanticidio y dejado a la deriva en un río. Fue rescatado y criado por Aquí, una reina matrona. Además, Moisés es conocido como el dador de ley, el dador de 10 mandamientos, la ley mosaica. Sin embargo, la idea de una ley que fue dada por Dios a un profeta sobre una montaña es también muy vieja. Moisés es solo un dador de ley en una larga línea de dadores de ley en una historia mitológica. En India, Mao fue el gran dador de ley. En Creta, Minos subió al monte Dicta, donde Zeus le dio las leyes sagradas. Mientras en Egipto estaba Mises, quien llevó tablas de piedra donde las leyes de Dios fueron escritas. Manu, Minos, Mises, Moisés. Y hasta los 10 mandamientos están sacados literalmente del hechizo 125 del libro de los muertos egipcio. En lo que en el libro de los muertos se leía: no he robado, se convirtió en no robarás; no he matado, se convirtió en no matarás; no he dicho las mentiras, se convirtió en no mentirás, etc.
A decir verdad, la religión egipcia es la base fundamental de los principios de la teología judeocristiana. Bautismo, vida después de la muerte, sentencia definitiva, el alumbramiento virginal y la resurrección, la crucifixión, el arca de la alianza, la circuncisión, los salvadores, la sagrada comunión, la gran inundación, la Pascua, la Navidad, la Pascua de los judíos y mucho más, son todo atributos de ideas egipcias. Preceden al cristianismo y al judaísmo en mucho tiempo. Eso es la clave, o sea, por lo menos si ustedes están estudiando comunicación, es investigar, investigar, investigar. ¿Por qué? Porque si no investigamos, caemos en este juego. Es que esto es palabra de Dios, y la palabra de Dios sirve, en vez de ayudarte, lo que sirve, nos ha servido lastimosamente, es para ver la paja en el ojo ajeno, o sea, ha sido más para condena. Los sentimientos del ser humano, los básicos que tenemos, que se derivan todo. El odio se deriva de la falta de amor. Son el amor y el miedo. El miedo. Pues hay que entender eso para ver cómo nos limitan al ser humano en base al miedo. En todo tipo de miedo, ¿qué es el miedo? ¿Qué hago yo cuando tengo miedo? Las arañas, las rechazas, no puedes vivir una araña. Ya, es una fobia, ¿no es cierto? Ya, supongamos que tú tienes que ir yo que sé, al oriente, que hay arañas. ¿Tú qué haces? Es limitante, ¿no es cierto? Pero ¿será que las arañas te hacen mal? Entonces, el miedo es la mejor manera de limitarnos a los seres humanos. Los seres humanos tenemos un potencial, pero increíble, increíble. Por eso hablábamos de no ponernos etiquetas. Porque incluso cuando nosotros los LGBT, bueno, antes el término de nosotros era, para explicarles más o menos, o sea, las orientaciones sexuales, la palabra justa es homosexual en el aspecto de hombres, personas de atracción al mismo sexo. Pero cambiaron por gay. ¿Por qué? Porque no, antes la palabra homosexual era peyorativa, era un insulto, ¿ya? Pero esta palabra comenzó en Estados Unidos no para referirse solo a los hombres homosexuales, comenzó como good as you, o sea, soy tan bueno como tú, y abarcaba todo lo que es conceptos de diversidad sexual. Entonces, ejemplo, comenzaron que no pongamos LGBT, después no, que la L al principio, porque las mujeres al principio, después la teta total, después que apareció la Q. Todos estos chistecitos, aunque no crean, caemos en lo mismo, nos están imitando. O sea, la clave de esto es que somos seres humanos, toditos, pero el ser humano, aunque no creamos, lo único que nos limita, creo que es hasta ahora la muerte, pero el ser humano en el potencial que tenemos para crear, somos ilimitados. Entonces nos metieron el cuento de que somos pecadores, toditos. O sea, claro que los homosexuales nos atacan más, ¿no? Pero con el cuento del pecado nos limitaron tremendamente. Ya vamos a ver por qué. Estamos hablando, ¿tiene relación el pecado con el miedo? ¿Por qué? Solo es un ejemplo de lo que calificamos como pecado. Si nosotros tendríamos que sacar un listado de todo lo que nos dicen que es pecado, o sea, no podríamos hacer absolutamente nada. Entonces, a este señor, el pecado de él está mencionado 25 veces en la Biblia. Entonces, hay cosas que nos han dicho que es pecado y que es antinatural. El pecado debe ser zurdo. Incluso hay una frase en la Biblia que dice que si cualquier discapacidad no puedes acercarte a hacer una ofrenda hacia Dios. Estábamos hablando por los miedos, ¿no es cierto? El miedo al futuro, el miedo a la muerte. ¿Por qué la gente tiene miedo a morir? El 75% de las religiones en el mundo creían en la reencarnación. Entonces ahí no había miedo. Pero ¿cómo nos trajeron con esta fórmula? El miedo a la muerte. Y si no me voy al infierno, al otro lado me voy a encontrar un ser que me juzga. O sea, no tengo alternativa. El miedo al castigo. El miedo al infierno.
el miedo al mismo Dios, el miedo al demonio. O sea, le tenemos tanto a Dios y le tenemos al demonio. Miedo a ser juzgado, y con lo que manejan también esto, el miedo al fin del mundo. Sodoma y Gomorra, y que Dios castigó a Sodoma y Gomorra por homosexuales, pero nadie te dice lo que viene antes. Lo que viene antes es si hay un justo, o sea, no está hablando de homosexualidad, pero también los sodomitas eran las personas que no practicaban el amor al prójimo, la misericordia y la solidaridad humana, pues ya se sienten salvos, prosperados y o sea, el concepto de sodomía lo cambiaron a la parte homosexual, pero no dicen el verdadero concepto que está en la Biblia. Aquí era como nos manipulan. Y esto, como alguien dijo, es una empresa genial. Yo estaba analizando últimamente los 12 pastores más millonarios que reciben dinero de todo el mundo, incluido esta iglesia que tenemos aquí, el Pare de Sufrir, que si le hicieran investigaciones, ¿a qué deben que reciben tanto dinero? Es a la propaganda anti-gay que ellos tienen. O sea, yo consigo dinero diciendo que voy a salvar la familia y me voy contra los homosexuales. Pero es increíble, y en base a repetir este texto de Sodoma y Gomorra, pero no dicen la verdad.